Un filósofo presocrático, es decir, un filósofo griego antiguo, anterior a la aparición de Sócrates, que fue Demócrito, que se considera fundador del atomismo, tiene una frase que dice: todo depende del azar y la necesidad. Fijémonos que la frase es singularmente profunda. Todo lo que nos ocurre a lo largo de nuestra vida depende del azar y la necesidad. Fijémonos que cuando habla de necesidad y cuando habla de azar, lo primero que señala es que todo depende de cosas que están al margen de nuestras decisiones, de nuestra voluntad. Curioso. El azar es justamente lo que es imprevisto, involuntario, lo que no depende de nuestras acciones. Y la necesidad sí que puede depender de nuestras acciones, pero justamente la palabra necesidad hace referencia a algo que no es voluntario, que no es libre. Vamos a ver, vamos a intentar analizar un poco lo que podemos actualizar, lo que podemos aprender de este enunciado. Y luego veremos si realmente todo depende del azar o la necesidad, o hay este tercer elemento que serían nuestras decisiones, suponiendo que éstas estuvieran al margen del azar y al margen de la necesidad. Primero, decir que todo depende del azar y la necesidad, lo primero que señala es que aquí no hay un destino. Es decir, no es que nuestra vida esté diseñada ni programada por nadie. Porque si así fuera, todo dependería de una necesidad, además de una necesidad trascendente, que ha marcado a algo o a alguien. Por tanto, descartemos de entrada la cuestión del destino. Que todo depende del azar y la necesidad quiere decir también que hay elementos que son lo que nosotros llamamos el azar, que forman parte de todo aquello con lo que nos cruzamos y que no nos resulta indiferente. Es decir, a lo largo del día, en cada momento, en cada situación, se cruza, y cuando digo se cruza me refiero que entra en nuestro sistema perceptivo, sea a través de la vista, sea a través del olfato, sea a través del contacto físico, multitud de estímulos. Pero estos estímulos, en principio, son indiferentes, exceptuando aquellos a los que les damos algún significado. Y al decir que les damos algún significado, aquí entraría el elemento necesidad. Es decir, yo me cruzo con personas, con grupos, con objetos, con animales, y con todo aquello que me cruzo, solo tiene un efecto aquello que responde, digamos, a la necesidad. Es decir, cuando yo me cruzo con algo que tiene un significado para mí, se pone en marcha este carácter, digamos, necesario. Este carácter necesario quiere decir que hay algo en mí que da un significado. ¿Y por qué da un significado? Esta sería la pregunta. Es decir,
A veces el significado es resultado de un choque, digamos, ¿no? Es decir, salgo a la calle y soy agredido, por lo tanto, la agresión ya implica que esto tenga un efecto y por tanto que tenga un significado para mí. Pero yo puedo ver a alguien, yo puedo ver a algo que no se me impone como choque, que para mí supone o implica una determinada significación, lo cual quiere decir que le doy una importancia, lo cual quiere decir que para mí esto es un encuentro o un desencuentro. Es decir, veo a alguien que lo que yo veo significa algo importante para mí. Ya digo, algo importante positivo o negativo. Esto diríamos que es la necesidad desde el punto de vista de que lo que se cruza pone en marcha toda una serie de mecanismos internos que le dan una determinada significación. Por lo tanto, las cosas que pasan por azar son los que denominaríamos la buena o la mala suerte. Cuando esto que ocurre por azar provoca un buen encuentro, le llamaría buena suerte. Cuando esto que ocurre por azar provoca un desencuentro o un mal encuentro, ya digo, no me estoy refiriendo solo a personas, objetos, cosas, todo lo que se cruza conmigo. Pues a esto le diría, si es un mal efecto, una mala suerte. ¿Todo esto qué quiere decir? Quiere decir que nuestra vida responde básicamente a una serie de elementos externos, que esto sería el azar, las cosas que se cruzan, que a su vez también responden a algún tipo de necesidad, también responden a una cadena casual. Es decir, son azar con respecto a mí. Es decir, si un coche me atropella, el hecho que este coche pase en aquel momento por allá responde también a un proceso, a un encadenamiento, a una necesidad. Pero no hemos de entender tampoco que las cosas que ocurren sería como el contacto entre dos cadenas necesarias, que sería yo que salgo y esta persona que lleva el coche y que pasa en el momento en que yo estoy cruzando y me provoca un accidente, diríamos, esto es un cruzo entre lo que me pasa a mí y lo que le pasa a él. Pero no, porque es que lo que me pasa a mí también responde a multitud de factores y lo que le pasa a él también. Es decir, que todas las cosas que nos ocurren son producto de múltiples factores que nos van condicionando. Y como estos múltiples factores están, pues dan como resultado un determinado acontecimiento. O sea, dan como resultado que pase algo. Y esto que pasa, vuelvo a repetir, no depende de nosotros. O sí depende de nosotros. ¿Es determinista el planteamiento que estoy haciendo? En parte sí. El único margen que habría es que en la medida que nosotros somos sujetos reflexivos, es decir, en la medida que nosotros somos conscientes de las cosas que nos van pasando, tenemos un cierto margen, un pequeño margen para tomar una decisión. ¿Una decisión en función de qué? Bueno, una decisión en función de una visión, digamos, una visión propia de la situación. Es decir, lo que me ocurre, este cruce, me provoca automáticamente toda una serie de significaciones que me lleva a hacer una determinada acción. Todo esto es el mundo de los encadenamientos naturales. Ahora bien, el ser humano tiene un cierto margen, digamos, de distanciarse. Veo algo
que me produce automáticamente una determinada reacción. Pero soy capaz de poner una distancia. Poner una distancia quiere decir que yo puedo decidir no seguir esta cadena automática de reacciones. Y en la medida en que no lo sigo, diremos que esta acción es una acción libre. Pero fijémonos que la libertad sería entonces este pequeño margen que tengo para decidir con toda esta cadena de encadenamientos y de cruces que no tienen que ver conmigo. Por lo tanto, hay un margen muy pequeño de libertad. Y además este margen muy pequeño de libertad hay de alguna manera que trabajarlo. Es decir, hay que hacer un trabajo interno que me lleve a no ser únicamente un producto de todos los condicionamientos internos, externos que existen, ¿no? Por lo tanto, la libertad sería este pequeño margen que nos permite escapar, y escapar hasta cierto punto, y no siempre, de este encadenamiento entre azar